Bueno, buenas noches, hermanitos. En esta ocasión me toca hacer el devocional. Vamos en el sexto libro, vamos en el capítulo 22 al 24. Entonces, estamos terminando un libro más, gracias a Dios. Me toca a mí, ¿verdad? Casi siempre cerrar con los libros. Entonces, pues doy gloria a Dios por eso y hay que pedir a Papá Dios que nos dé dirección y que pueda hacer bendición a sus vidas. Yo lo hago con mucho gusto y esperando que sea de bendición. Gracias, hermanitos. A ver, vamos a ver. Entonces, el capítulo 22 dice así. El altar junto al Jordán. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los goditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. Entonces, ¿cómo vamos a empezar este capítulo 22, hermanos? Que está hablando que ya en estas generaciones ya hubo obediencia hacia Dios, ya no fue como los padres de ellos que eran desobedientes e idólatras, ¿no? Entonces ellos por ese motivo estuvieron tantos años en el desierto, que fueron 40 años dando vuelta y llegando al mismo punto. Pero ya estas nuevas generaciones ya fueron obediencia. Entonces, yo creo que aquí sí a mí me habla mucho Dios, porque ¿cuál es el punto en el que nosotros debemos entrar? En la obediencia. Entonces, eso trae a nuestras vidas muchísima bendición, hermanos. Entonces, creo que sí es importante que enfaticemos en eso y que podamos escuchar la voz de Dios, porque cuando nosotros escuchamos eh, la dirección correcta, hay mucha bendición. Entonces, este libro en especial de Josué, pues nos enseña, ¿no? Nos enseña que ya hubo mucha bendición porque ya no eran desobedientes a su palabra. Entonces, vamos con otro versículo. Vámonos al versículo número 5. Este dice: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová, vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos, que guardes sus mandamientos y le sigas a él, y le sirvas de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Entonces, hermanos, creo que esto es también pues un recordatorio y algo muy importante, ¿no? Que nos marca, ¿no? Que amemos a nuestro Dios y le sirvamos de todo nuestro corazón y de toda nuestra alma, ¿no? Entonces, creo que Dios es muy claro, ¿no? Nos dice claramente lo que nos está pidiendo, que a veces nosotros no entendemos o no queremos entender, pero yo sí les digo, hermanos, que en la medida que seamos obedientes, en esa medida va a haber bendición. Entonces, eh, pues creo que este libro nos habla mucho, ¿no? Respecto a todas las bendiciones que ya tenía el pueblo de Israel, que venía saliendo de la tierra del poder de Faraón. Entonces ya, y pasó el desierto. Entonces ya estamos hablando de que empieza la bendición, ¿no? Por la obediencia precisamente a Jehová, nuestro Señor. Entonces, vamos a ver otro versículo, hermanos, que es el de 34, versículo 34 del mismo capítulo 22. Dice así: y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio entre nosotros que es Jehová es Dios, que Jehová es Dios, perdón, dice. Entonces, eso ya estamos hablando de que el testimonio ya es grande, ¿no? Ellos ya se dieron cuenta la bendición que hubo, porque ya ellos eran obedientes a la palabra de Dios, ellos ya conocían, ya reconocían el poder y todo lo que Dios significaba bueno, en este caso Jehová, nuestro Dios, todo lo que significaba para ellos y lo importante que era confiar en Él y obedecerlo, ¿no? Entonces ya estamos hablando de que ellos ya sabían, ya tenían esa conciencia y ese testimonio de que
cuál era el poder de Dios. Entonces, yo creo, hermanos, que nuestra vida también debe de tener un valor muy alto, ¿no? Y las cosas de Dios son serias. Lo de Dios es serio. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto que podemos ser ese pueblo de Israel en unos momentos, que podemos ser estas generaciones que también ya pasaron en la medida que vayamos creciendo en nuestro conocimiento espiritual. Y eso solo nos va a dar una cosa, hermanos, el leer la palabra de Dios. Venimos viendo a los jóvenes con esa dedicación, ese empeño que ellos tienen para estar leyendo la palabra de Dios y el ejemplo que nos han dado. Entonces, yo creo que sí sabemos, hermanos, sí sabemos cómo podemos tener esa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque solamente el escudriñar la escritura, que es palabra de Dios, es lo único que podemos tener eh, para poder tener ese ejemplo de de todos estos libros que son 66 y nos tienen que hablar, hermanos, tienen que hablar a nuestra vida para que podamos resistir en esta vida que está tan difícil y cada vez se está poniendo peor. Entonces, la única forma en la que tenemos que pasar estas pruebas que tenemos y reconocer el poder y la voluntad de Dios es escudriñando las escrituras. Entonces creo que estamos en la dirección correcta y que hemos aprendido de estos libros lo más importante, ¿no? Lo más importante que Dios habla en nuestra vida, porque Dios siempre nos habla, pero nosotros tenemos que escuchar, tenemos que saber y aprender a escuchar, entonces, y hacer lo que Él nos pide, que es hacedores de la palabra, ¿sale? ¿De qué nos sirve estar leyendo todos los libros y las citas bíblicas y enfocarnos si no obedecemos, ¿no? Yo creo que es muy importante el ser hacedores, que es lo que nuestro Padre nos pide. Entonces, hay que estar muy atentos, hermanos, para saber qué es lo que tenemos que hacer y cómo debemos de demostrar nuestro conocimiento y nuestra lectura espiritual, ¿no? Todos los días en lo que tenemos esa conexión con Dios, porque es lo que nos mantiene, la coinonía con Él, la comunión con Él y la lectura, porque si no, ¿de qué manera nos va a hablar Dios si no leemos, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy atentos en lo que nuestro Padre Celestial nos pide. Bueno, ahora nos vamos a ir al capítulo 23, dice. Vámonos al versículo 3, dice. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por nosotros. Esto a mí me, me pone muy alerta, ¿no? O sea, me habló mucho este versículo en especial porque nosotros siempre creemos que es en nuestras fuerzas y es lo que nosotros podemos hacer, pero no, hermanos. Este versículo nos lo dice muy claro. Era Dios quien le daba el quien peleaba con nosotros. Y eso me recuerda a David, porque David cuando peleó con Goliat, pues era muy pequeño, ¿no? O sea, era un niño prácticamente. Y ni el ejército, ni nadie, ni sus hermanos que eran mayores, tuvo el valor y el del enfrentarse con ese gigante, porque era un gigante. Entonces eso me recuerda que él no iba solo porque él decía, yo voy con la presencia de Dios va conmigo. Entonces él confió y él sabía que la guerra y la batalla no la iba a perder, sino la iba a perder Dios. Y este versículo nos habla de eso. Entonces, hermanos, cuando nosotros tenemos un problema, una lucha, no es lo que hagamos nosotros, porque nosotros no somos nadie, somos siervos inútiles y no tenemos ni siquiera mm, tantito como el poder para poder hacer las cosas por nosotros mismos, pero Dios sí, en Cristo Jesús todo lo podemos porque Él nos fortalece. Entonces tenemos que tener bien en cuenta y en claro que no es lo que podamos hacer nosotros, es lo que hace Dios. Y también aquí quiero mencionarles y poner un poquito que algo que a mí me gusta mucho hacer y que Dios ha puesto en mi corazón es compartir el Evangelio. A veces decimos, pero es que no quiere, no me quiere escuchar, pero es que, o con nuestra familia, ¿no? Que son los primeros que no quieren escucharnos, que nos dicen, ay, pero tú, pues tú qué eras. Ah, era, pero ya no, porque ya tengo conocimiento de la palabra. Entonces, hermanos, tenemos que tener en cuenta que no es lo que hagamos nosotros, es lo que hace Dios, porque Él es el que gana las guerras, Él es el que pelea las batallas y nosotros solo somos instrumentos. Entonces, tenemos que estar muy al pendiente de todo
lo que nos habla este libro de Josué, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir al, al 10, al versículo 10 del mismo capítulo 23. Dice, un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por nosotros, como él os dijo. Aquí está reafirmándonos otra vez, ¿no? Que uno puede contra 1000 y nosotros podemos decir, ¿cómo? Pues no somos nosotros, es Dios. Es Dios el que pelea por nosotros y Él es el que pone ese poder. Él abrió el mar rojo para que su pueblo de Israel saliera de ahí. Cuando el ejército de Faraón este, iba, iba atrás de ellos, pues él lo cerró. Entonces Él puede abrir, Él puede cerrar, Él puede hacer todo porque Él es Dios. Él es el Todopoderoso y es el único en el que podemos confiar en que todo vamos a poder con él. Entonces, no somos nosotros, hermanos, es Dios el que gana la guerra, la batalla. Entonces, aquí nos los puede reafirmar este otro capítulo, ¿no? También quiero que vayamos al versículo 16, por favor, del mismo capítulo 23. Dice, si traspasaréis el pacto de Jehová vuestro Dios, que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos. Aquí también la palabra dioses se esconde minúscula. Eso quiere decir que no habla de nuestro Dios, habla de dioses pequeñitos. Dice, he inclinado ajenos, e inclinándonos a ellos. Entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Eso que nos habla, hermanos, que Dios es un Dios celoso. Es un Dios celoso y que a Él no le agrada que tengamos otros dioses. A veces podemos pensar, bueno, que otros dioses, idólatras, idolatría, santos, pero no, hermanos. El tener otro dios puede ser el dinero, la idolatría al dinero, el pensar en otras cosas que no sea Dios, ¿no? Entonces Dios es muy claro y Él dice que Él tiene ira. Él tiene ira porque todo el mundo a veces decimos, ay, no, pues es que Dios es bueno, y Dios me va a perdonar y Dios me perdona y yo puedo hacer lo que yo quiera porque Dios me perdona. Pero no, hermanos, Dios también tiene ira y es un Dios justo y es un Dios, es un juez. Entonces, cuando nosotros no entendemos bien que Dios puede tener, que también se enoja, por eso a veces no tenemos miedo ni temor de Él, porque decimos, bueno, pues es que Él es bueno, Él siempre me va a perdonar, pero no, hermanos, Dios también se enoja y también eh, tiene ira hacia el pecado y hacia todo lo malo que a veces hacemos, ¿no? Porque somos pecadores y debemos entender eso, ¿no? Y cuando buscamos de Dios, Dios es un Dios justo y es un Dios de orden. Entonces tenemos que entender bien claro lo que Él nos pide y, y obviamente pues lo que aborrece es el pecado, ¿no? Entonces tenemos que tener, y ya no es lo mismo pecar deliberadamente cuando pecamos y el Espíritu de Dios, que es el que dentro de nosotros nos redarguye y nos convence de pecado y como podemos decir, no pecamos a gusto, porque sí nos damos cuenta y es en el momento en el que tenemos que pedir perdón y no volver a hacerlo. Entonces, hermanos, creo que las oportunidades nos las da Dios todos los días, entonces no hay que desaprovecharlas. Hay que tener ese amor para Dios y entender bien y ser obedientes y hacedores de su palabra. Bueno, ahorita vamos a ir a... Bueno, vamos al capítulo 24. Dice, aquí es el discurso de despedida de Josué. Estamos viendo que ya son sus últimos tiempos de Josué y él pronto, en su pronta muerte. Entonces, vamos al versículo 13. Dice, y os di la tierra por la cual nada trabajaste, y las ciudades de las que edificasteis en las ciudades en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Entonces, ¿qué nos está hablando, hermanos? Que Él nos ha dado todo de lo que nosotros no somos merecedores, porque no lo hicimos. Simple y sencillamente nos los da por amor, porque Él nos amó, y de un amor muy grande, tan grande, que nos dio a su Hijo para que en Él crea, no nos perdamos, tengamos vida eterna en Cristo.
Entonces, eso nos puede hablar, hermanos, de todo el amor que Él tiene hacia nosotros y nos da algo que no merecemos. Pero a veces nos sentimos merecedores de todo y decimos, ah, no, pues es que yo lo tengo porque soy muy trabajador o tengo un trabajo porque estudié mucho, pero no, hermanos, todo nos lo provee Dios. Él es, en su infinita sabiduría y misericordia, Él nos da todo por amor a nosotros. Entonces yo creo que es el amor que tenemos que tener también hacia Él y no, que nunca se nos olvide de dónde nos sacó y de dónde venimos, como al pueblo de Israel, ¿no? En este caso de Faraón, de la esclavitud en Egipto, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos presente eso, hermanos. Vamos a otro versículo que es el 14. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses. Otra vez está con minúscula, quiere decir los dioses pequeños. Dice, y a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Aquí no los recalcan, ¿no? Y nos los dice muchas veces porque a veces decimos, bueno, es que ya no nos habló, no nos puede hablar toda la vida, hermanos, pero seguimos cayendo en eso. Entonces, si no los habla, es por algo porque Él quiere hablar, como lo repite muchas veces, porque Él quiere hablar serio y fuerte a nuestras vidas. Entonces, aquí habla de todas esas generaciones de idolatría cuando fueron el pueblo que salió primero, que estuvo en el desierto y que adoraba a otros dioses, hicieron un becerro con todo lo que llevaban y tenían idolatría, a pesar de que Moisés les había dicho que eso no era grato a papá Dios, pero ellos no entendían y dijeron que preferían haberse quedado en esclavitud porque ahí donde ellos estaban no tenían nada y sin darse cuenta que lo tenían todo, principalmente la libertad y la protección de Dios, pero ellos no quisieron escuchar, ellos no quisieron oírlo. Entonces, también tuvieron su castigo, ¿no? Porque pues no salieron, ahí murieron todas esas generaciones. Entonces, Dios nos habla muy fuerte en estos versículos. Ahora vamos al capítulo 17 del mismo versículo 24. Del capítulo 24, versículo 17, perdón. Dice, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Entonces, vemos, hermanos, cómo nos sigue hablando hasta el último, ya vamos a terminar el libro de Josué y nos sigue hablando a los corazones de que nos recuerda de dónde salimos. ¿Para qué? Para que podamos ver el poder de Dios, porque Él fue el único que pudo sacar a ese pueblo, pudo abrir el mar, ¿no? Entonces, estamos hablando de que ya no debemos ser desobedientes, hermanos, porque ya tenemos un conocimiento y ya sabemos quién es Dios, ya sabemos que el poder que Él tiene y ya sabemos que solamente con Él podemos todo, con Él es el único que podemos y este libro pues nos ha dejado mucho conocimiento, nos ha dejado mucha enseñanza, sobre todo el conocer el poder de Dios, el saber que cuando confiamos en Él somos un pueblo lleno de bendiciones. Entonces, hermanos, no nos perdamos las bendiciones de Dios, seamos obedientes a su palabra y seamos hacedores de ella. Y por último, pues ya vamos a ir al versículo 28. Creo que esto es solo un repaso de todo lo que hemos estado viendo a través de estos libros, ¿no? Que dice, versículo 28. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Entonces estamos hablando que aquí ya Josué ya le quedaba poco tiempo de vida. De hecho, ya ahorita ya es lo último que él dice, ¿no? Él cumplió lo que Dios le mandó, él fue obediente a la palabra de Dios y por eso hubo bendición, porque ya en esta recta final, él ya los manda a su lugar, donde ya van a vivir ahí y él ya terminó con ese cometido que Dios le encargó. Entonces, podemos ver que fue de gran bendición y que mientras uno sea obediente a su palabra, Dios siempre va a estar con nosotros y que va a ser fiel y va a llenarnos de bendiciones, porque aunque nosotros tengamos conocimiento de la palabra y tengamos la lectura diaria y los devocionales, pero si no entendemos
qué es lo que quiere Dios de nosotros, pues no nos sirve, hermanos. No nos sirve, ¿por qué? Porque Dios quiere que seamos obedientes. Y nos los viene repitiendo una y otra y otra. Tantas veces como sea necesario y no entendemos. Entonces, hermanos, tengamos esa disponibilidad de poder ser obedientes a la palabra de Dios, porque eso es grato a Él. Y Él nos ama y nos dio tantas cosas que yo creo que lo que menos podemos darle, lo mínimo que le podemos dar es obediencia, hermanos. ¿Por qué? Porque eso agrada a papá. Entonces, ya este es la recta final de este libro, ¿no? Vamos allá después viene la muerte de Josué, luego la sepultura de los huesos de José en Siquén, y al final la muerte de Eleazar, ¿no? Entonces ya vamos a empezar mañana se empieza con el libro de jueces y creo que nos ha dejado muchísima enseñanza, muchísima reflexión, hermanos. Creo que hemos estado hablando todo este tiempo en lo que Dios quiere de nosotros. Creo que está demasiado claro, creo que no hay confusión, creo que no hay que digamos, es que yo no entendí, yo no sé lo que me quiere decir. Y lo que nos habla es el poder, primero, de hacer todo lo que hace, ¿no? De poder que sacó a su pueblo de esclavitud de Faraón y, y que nos pide obediencia y que no adoremos otros dioses, porque nos los pide en muchas ocasiones, porque es un Dios celoso, es un Dios celoso, pero si lo es, no es porque quiera lo mal para nosotros, al revés, quiere lo mejor para nosotros y pues habla a nuestros corazones, ¿no? Entonces, pues a mí en estos libros sí me ha hablado mucho y yo doy gracias a Dios porque he tenido esa bendición de su provisión, ¿no? De su amor y sobre todo a dónde vamos a llegar, hermanos, que es esa vida que Él nos promete, donde ya no va a haber dolor, donde ya no va a haber enfermedad, pero mientras estemos aquí, hermanos, tenemos que ser obedientes y buscar en su palabra todos los días, porque Dios merece el número uno. El primer mandamiento y más grande es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, hermanos, si Dios nos pide eso es porque Él tiene un propósito. No es por egoísta ni porque sea eh, que quiera todo para Él, pero Él sabe, sus propósitos son buenos y la prueba está que estamos aquí, ¿no? Estamos aquí y que si vivimos y estamos un día más es por su amor y por su gracia. No, aunque no lo merezcamos, Él nos ama, hermanos. Entonces, doy gracias a Dios por este libro que estamos terminando, que espero que haya sido de bendición a sus vidas y espero que, que le den el número uno a nuestro Dios. ¿Sí? Bueno, que Dios los bendiga, hermanos, y me dio mucho gusto compartir este devocional y creo que cada vez aprendemos más de su palabra. Que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias.